Hola, muy buenos días. Soy Rafael Fernández de Castro, soy el director del Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego y desde luego columnista y colaborador del Financiero. Y me da mucho gusto darle la bienvenida a todos ustedes a este foro virtual, justamente sobre un tema fascinante de las relaciones México-Estados Unidos, de la economía mexicana, que son las remesas. Remesas que más del 95% nos llegan de los Estados Unidos, porque ahí es justamente donde está la gran parte de la diáspora mexicana, de esos mexicanos que han ido al extranjero y que también han tenido familia en el extranjero. La diáspora mexicana en Estados Unidos es enorme, estamos hablando de aproximadamente 37 millones de personas en los Estados Unidos de origen mexicano. Es decir, son más o menos 2/3 partes de lo que se conoce como la minoría latina en los Estados Unidos. Tenemos un panel de lujo y estoy muy agradecido con los panelistas. Los presento: Isabel Cruz. Ella dirige la Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social y es una luchadora, una activista, una pensadora y también colaboradora del Financiero. Gracias, Isabel, por aceptar la invitación y por haber tenido una vida profesional de muchos años y muy importante, justamente buscando el bienestar de la comunidad mexicana, de esta comunidad binacional. Le doy también la bienvenida a mi amigo de décadas, literalmente, Manuel Orozco. Él dirige ahora el Centro para Migración y Estabilización Financiera en Washington, D.C. Manuel tiene una larga carrera en los Estados Unidos, él es doctor en ciencia política, tiene una larga carrera justamente sobre el tema de remesas. Estuvo muchos años en el diálogo interamericano dirigiendo, yo sí diría, el proyecto más importante sobre América Latina de remesas. Es que gracias, Manuel, por compartir con nosotros tu experiencia, tu conocimiento y tus ideas. Tus ideas han sido clave muchas veces para temas mexicanos, como fueron en su momento las ventanillas financieras, la apertura, porque tú ayudaste a conectar muy bien el tema migrantes, el tema inclusión financiera. Y desde luego le doy también la bienvenida a Carlos Serrano. Él es el economista en jefe de VA Bancomer, y este es un banco que se ha preocupado realmente por los migrantes, que tiene un programa importantísimo por los que se quedan y sigue teniendo un programa muy importante para jóvenes mexicanos, enorme por cierto, de más de 8,000 becarios en las universidades, y hacen un reporte anual que dirige justamente el equipo de economistas de Carlos Serrano sobre las remesas, y realmente es un banco preocupado por este tipo de temas. Bueno, si quieren empezamos. El año pasado, en la pandemia, se esperaba que hubiera una reducción en las remesas. Eso dijo el Banco de México. Sin embargo, explotaron las remesas. En total llegaron más de 40,000 millones de dólares. Ya no hay duda, la entrada número uno de divisas al país son justamente las remesas que mandan esos mexicanos con enorme esfuerzos de los Estados Unidos. Yo empezaría con esa primera pregunta. ¿Qué explica Manuel Orozco el incremento de las remesas en el 2020, que sigan incrementándose ahora en el 2021? Yo te diría, ¿qué lo explica y cómo compara México, Manuel, con otros países de América Latina? Si quieres, empezamos por eso, luego le paso la palabra a Isabel y luego Carlos. Adelante, Manuel Orozco, y bienvenido. Gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas, pues muchas gracias por la invitación. Mira, las remesas a América Latina en particular crecieron en un 6% para todos los países de la región. Hubo básicamente dos países los que no crecieron: Venezuela y Paraguay. Pero en el resto el crecimiento osciló entre un 15% y hasta un 2%. Ahora, en el caso mexicano, hay cuatro factores que se explican este crecimiento. Uno de ellos tiene que ver con el denominador común que ocurre con todos los países de América Latina. Pero los otros tres son intrínsecos a México. En primer lugar, el número de mexicanos en Estados Unidos enviando dinero empieza a crecer desde el 2018, más o menos, 2017, hasta el presente. Y eso en parte porque el número de mexicanos en Estados Unidos deja de retornar a México. Ya son personas que llevan 22, 23 años de vivir en Estados Unidos. El segundo factor es que también a partir del 2018
hay un fuerte crecimiento de migración mexicana hacia Estados Unidos. Aunque la migración había venido cayendo, a Estados Unidos vuelve a subir después del 2018. Estamos hablando de casi medio millón de mexicanos que intentan entrar a Estados Unidos, de los cuales más de 150,000 entra, más la migración legal. Entonces, eso aumenta el número de transacciones. Las remesas crecen entre el 2018 y el 2020 en 1,5 millones de transacciones. Y eso se traduce pues a una fuerte cantidad de dinero que aumenta el crecimiento de remesas. Y finalmente hay un cambio también en las rutas migratorias. Eso es exclusivo de México. Es decir, hay gente que se va más, sale migrando de Ciudad de México a Estados Unidos. Y el cuarto factor es el que es en común con otros países, y es que los migrantes latinoamericanos, los mexicanos incluidos, estaban mejor preparados para una recesión global. Tenían más ahorros, tenían más capacidad de envío, y entonces eso les permitió seguir enviando dinero a sus familias. Y pues eventualmente eso tuvo un impacto en países como México con un fuerte crecimiento del envío de transferencias. Así que esos son los factores que básicamente explican esta tendencia. Gracias, Manuel. Déjame ir contigo, Isabel. La diáspora mexicana, los latinos sufrieron el año pasado enormemente en los Estados Unidos. Por ejemplo, la tasa de mortandad en relación al COVID-19 de los latinos fue de 2,8 veces de mortandad más alta que la de los blancos. Es decir, en Los Ángeles, por ejemplo, fue de 3,2 veces más la tasa de mortandad que la de los blancos. Isabel, ¿cómo a pesar de tanto sufrimiento enviaron tanto dinero? ¿Tú cómo ves las cosas y qué implicaciones le ves para la economía mexicana y en especial para los bolsillos que reciben esa remesa, Isabel? Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un honor estar con todos estos compañeros tan preparados. Y yo quisiera comentarte que de lo que acaba de decir Manuel, que efectivamente los mexicanos son una mayoría de la migración latina hacia los Estados Unidos y tienen un número mayor de años que les permite estar mejor preparados frente a la pandemia. Pero justo eso lo que nos debe llevar es a reflexionar la inmensa diferenciación que hay de los grupos migrantes. Y el dato que acabas de mencionar tú sobre la mortandad de los mexicanos en los Estados Unidos se refiere justamente al grupo más vulnerable de los migrantes mexicanos, que son los indocumentados. Y son los indocumentados que siguieron trabajando durante la pandemia porque están insertos en lo que se denominan labores de prioridad, creo, en Estados Unidos. Es decir, agricultura, salud y servicios básicos alimenticios. Y nuestros compañeros, nuestros compatriotas que migran a los Estados Unidos se insertan en esos contextos, en ese tipo de sectores, siguieron laborando y de hecho hubo un reconocimiento de la economía y de los Estados Unidos a la labor que han tenido estos migrantes indocumentados que están en los Estados Unidos y que no recibieron las ayudas que generó el gobierno para el conjunto de la población. Es decir, estuvieron trabajando durante la pandemia, no fueron beneficiarios de los programas sociales de apoyo para resistir en la pandemia y además no estaban bien preparados. Por eso la gente murió porque no tenía posibilidades de ir a un hospital, no tenían seguridad social y se tuvieron que basar en las redes de solidaridad que existen en los Estados Unidos. Para esto, creo que es importante señalar, ellos dejaron de enviar remesas en monto, pero no en frecuencia, es decir, siguieron enviando a su familia porque sabían que en México las cosas estaban peor que en los Estados Unidos y que muchas familias dependen en un 60 o 70% de las remesas que reciben de los Estados Unidos. Aunque
también es un segmento que está recibiendo ayudas sociales y eso les sirvió de colchón para tener una posibilidad de resistencia. Sin embargo, me parece que lo relevante de la pandemia es, por un lado, ver cómo la vinculación entre grupos sociales mexicanos que viven en los Estados Unidos puede crear redes sociales de solidaridad para la resistencia, pero a la vez también para mantener el envío de remesas a sus comunidades de origen y generar opciones para la gente. El año pasado en particular no fue posible que las remesas pudieran tener un efecto más que de sobrevivencia. ¿Por qué? Porque los mercados locales de este lado en México, de las comunidades receptoras, fueron muy afectados. El quédate en casa y implicó el cierre de los mercados regionales, que es a donde van los migrantes o las familias de migrantes o las familias que viven en las comunidades de origen, que producen algo para el mercado. No pudieron tener acceso a esos mercados y muchos de ellos perdieron cosechas, animales, productos, o ya no pudieron producir artesanías que llevan a esos mercados. Entonces, en ese contexto, lo que es muy importante es preguntarnos cómo podrían cambiar las cosas en un contexto distinto. Y yo te podría decir que me parece que lo más relevante de lo que vimos el año pasado es que las familias mantuvieron el flujo de recursos hacia sus comunidades y sobrevivieron allá también gracias a la solidaridad de otros paisanos. Es decir, eso lo que muestra es la enorme importancia de analizar los vínculos sociales, la identidad y la construcción de bases de resistencia, no en términos de ingresos, sino en términos de pertenencia a un país, a una comunidad o a una región en particular. Gracias, Isabel. Mira, Isabel, les voy a pedir a los panelistas que tratemos de hacer una conversación y les voy a pedir respuestas un poquito más cortas para ir ahora sí que tomándole a los tres, digamos, su pulso de estas cosas. Déjame ir con Carlos Serrano y preguntarte, Carlos, platícanos, digamos, de los niveles, ¿qué tanto crecieron las remesas el año pasado? ¿Cuál es el análisis justamente de tu banco, de BBV, sobre las remesas? Y cómo ves este año también. Y ya después, si quieren, pasamos en la siguiente ronda a las implicaciones para la economía nacional. Adelante, Carlos, por favor, sobre el incremento de las remesas. Explícanos cuál es la importancia de esto. ¿Cómo no, Rafael? Y gracias por la invitación. En efecto, tuvimos un aumento muy significativo en las remesas en el año 2020, en un contexto que, como bien decías, se esperaba incluso una contracción debido a la crisis, y tuvimos un aumento, y sobre todo las remesas de mexicanos tuvieron un comportamiento distinto. Esas subieron mucho más que cualquier otro tipo de envíos, creciendo en un más de 10%, superando los 40,000 millones de dólares. Nosotros estimamos que este año van a llegar a alrededor de 46,000 millones de dólares. Y aquí quisiera hacer un par de anotaciones, Rafael, si me permiten, y complementando lo que decían mis colegas. ¿Por qué subieron tanto las remesas y en particular las de mexicano? Adicional a lo que se ha dicho, yo diría una cuestión. Primero, gracias al impulso fiscal que se ha dado en Estados Unidos. México, como sabemos, es un país donde el gobierno decidió no tener ningún tipo de respuesta fiscal para minorar los efectos de la pandemia, pero en Estados Unidos sí, se dio desde la administración pasada con el apoyo del Congreso, y ahora la administración Biden los potenció de manera significativa. Y hay que recordar que en México, de los migrantes mexicanos, es decir, de primera generación que están ahí, alrededor de 7 millones tienen o ciudadanía o green card. En ese sentido, parte de la respuesta fiscal de Estados Unidos afortunadamente permeó a México. Y también hay otro fenómeno, Rafael, que hizo que aumentaran en particular las remesas de mexicanos, que es que muchos de los mexicanos suelen entregar directamente las remesas. Todos aquellos que viven en la frontera, tú estás en una de ellas, en la frontera Tijuana-San Diego, pero también en otras, hay muchos mexicanos que suelen cruzar y entregar directamente
los apoyos a sus familias, y ante el cierre de fronteras y la imposibilidad de cruzar la frontera terrestre, comenzaron a utilizar envíos. Eso también ayudó a potenciarlo. Y finalmente yo diría, y como lo comentaba Isabela, hay que recalcar el enorme papel que tuvieron los trabajadores mexicanos en Estados Unidos, pues de aquellos sectores que se consideraron esenciales, entre ellos alimentos, el sector agrícola, hay más de 20% de participación de mexicanos, es decir, muchos mexicanos no pudieron recluirse, tuvieron que trabajar durante toda la pandemia. Esto en parte explica esta mortandad que decía, pero también afortunadamente explica el hecho de que pudieron seguir trabajando y enviado remesas. Esperamos que esto va a seguir este año y por eso es que creemos que puede haber este año pues otro crecimiento del orden del 10% para llevar las remesas al menos 46 mil millones de dólares. Gracias, Carlos. Vamos a entrar, si quieren, al tema del impacto de las remesas. Nos queda claro el esfuerzo enorme que hicieron los mexicanos, no solamente para enviar remesas, sino yo lo veía así en California, gracias a ellos comíamos y comíamos bien. Gracias a ellos íbamos al súper y la cajera y el que estaba ahí, siempre los mexicanos en los servicios y efectivamente nunca descansaron. Hicieron un gran esfuerzo y también, hay que decirlo, se murieron, muchos de ellos, hubo un sufrimiento terrible. Pero bueno, vamos a pasar ahora al tema del impacto. Manuel, ¿qué tanto impacto tienen las remesas en América Latina? ¿Hay algún país en específico que aproveche más las remesas? Porque la mayoría de las remesas, el 95, 98% son remesas de consumo. La gente las utiliza para consumir, para comprar medicinas. Pero danos una idea, digamos, del impacto que tienen. Me imagino que el impacto en El Salvador, por ejemplo, es enorme. Porque claro, es un mayor porcentaje de la economía de El Salvador. En México entiendo que ya anda, digo, al ser la primera ingreso de divisas al país, estamos hablando de ya un porcentaje importante de la economía nacional. Pero danos una idea del impacto, por favor, Manuel. Y hablamos de impacto y luego entramos al tema social. Adelante, Manuel. Mira, en términos de impacto hay que entender las remesas como una parte del ingreso total de los hogares que las reciben. Y en ese sentido, usemos México como un caso. México hay 10 millones de hogares que reciben remesas en un país de 32 millones de hogares. Es decir, hay que entender que la magnitud del rol de este dinero es significativo cuando lo estamos ya midiendo dentro del contexto de los hogares en un país tan grande como México. Es prácticamente uno de 5 hogares por lo menos en México que recibe remesas. Puede ser mayor, uno de 4 hogares. Ahora, en términos de impacto, lo que hace es que aumenta la capacidad de ahorro de los que reciben dinero toda vez que aumenta la disponibilidad del ingreso de las personas. Y bueno, no es que el dinero se usa para el consumo, el dinero se usa para todo lo que se puede hacer. Eso es un comentario pues bastante cuestionable, porque el ingreso pues tiene diferentes funciones y la remesa funciona de una forma igual a cualquier otra entrada de ingreso, es una renta. Ahora, para algunos países el impacto es mayor porque el dinero que entra en concepto de remesas en los países en desarrollo ocurre en función del poco rendimiento económico de sus países, propiamente dicho. Ahora, en algunos países como El Salvador, las remesas tienen un impacto macroeconómico de casi el 30%, igual como Haití, o el 15% para países como Nicaragua o Guatemala, etcétera. Para México ya llega pues al 5% del Producto Interno Bruto y es una contribución sustancial para una economía tan grande como la mexicana, que sin embargo estas son las paradojas. Es un porcentaje pequeño del PIB en donde 1 de 4 hogares está recibiendo remesas, es decir, un país en donde los niveles de desigualdad son exponenciales. Y ahí es donde ves que el rol del impacto es sustantivo porque estamos lidiando con una realidad muy importante y es que la capacidad de ahorro que genera es todavía limitada en términos de su potencialidad, su apalancamiento para la economía local, porque no es dinero que se formaliza en el sistema financiero y se puede reinvertir por la vía del crédito para la economía local, para el sector productivo. Y eso es realmente uno de los aspectos más importantes
que hay que tener presente cuando estamos hablando del impacto de las remesas, su capacidad de aumentar la tasa de activos de la economía de un país y de generar mayor crecimiento económico y equidad al mismo tiempo. Eso no existe con otras actividades económicas como es en este caso el rol de las remesas. Gracias, Manuel. Ya nos están llegando algunas preguntas. Luis pregunta, en su visión, ¿existe riesgo de que el dinero del crimen organizado se cuele en las remesas? Isabel, te preguntaría a ti, ¿cuál ha sido cómo ves el impacto de las remesas en los 2 últimos años en la economía familiar? Tú estás cerca de comunidades en Morelos, en muchas áreas del país, has trabajado tú. Qué tanto hace la diferencia? ¿Qué tanto impacto? Y sobre todo, el año pasado, un año de gran contracción económica para México, en que la economía nacional se contrajo más del 8%. ¿Qué implicación tuvo para la familia mexicana ese incremento de remesas, Isabel? Bueno, mira, yo creo que, como decía hace un momento Manuel, en algunos países el porcentaje del PIB que depende de las remesas es muy alto, es cercano al 50%, por ejemplo, en El Salvador. Y aunque en México el porcentaje es menor del 7% respecto al PIB, tenemos amplias regiones que dependen completamente de las remesas. Si por ejemplo, hablaras de Michoacán, lo que produce el Producto Interno Bruto de los michoacanos producido en Estados Unidos es 3 veces la economía de Michoacán. Entonces, Michoacán depende completamente de las remesas. Pero si luego vas a aspectos más micro, como por ejemplo un municipio en la Mixteca de Oaxaca, Justlahuaca, ¿no?, que es uno de los lugares de mayor intensidad migratoria, te vas a dar cuenta que la economía de Justlahuaca es como 10 veces más pequeña en México que lo que producen los migrantes mixtecos en California, ¿no? Eso lo que te habla es de una enorme disparidad económica, pero lo más importante es de la dependencia que tienen las familias. Es el 70% de sus ingresos, y me pareció muy buena la observación que te hizo Manuel respecto a esta expresión es que las remesas se usan para consumo, ¿no? Y creo que me gustaría abordar un poco sobre eso, porque cuando nosotros ganamos dinero, yo, por ejemplo, o tú, o la mayoría de los mexicanos que tenemos un ingreso, cuando hacemos un desglose de nuestro ingreso, vamos a ver que la mayoría es consumo, que nuestra capacidad de ahorro, pues claro, algunos tendrán una mayor capacidad de ahorro, otras mucho menor, apenas alcanza para la semana, y eso es consumo. Los migrantes que envían dinero, envían para que sus familias, en primer lugar, coman. En segundo lugar, tengan un lugar donde vivir, puedan curar las enfermedades o imprevistos, los niños vayan a la escuela y, si se puede, invierten en comprar casa. Esas son las 5 prioridades de la inversión de remesas, pero que es muy importante porque mucha de la discusión que ha habido sobre el impacto de las remesas tiende a decir, sí, pero envían y solo la usan en consumo, deberían ahorrarlo, como si los migrantes pudieran decidir el uso de sus recursos inmediatos, ni siquiera nosotros lo podemos decidir. Entonces es muy importante esa aclaración. Segundo, ¿para qué o qué impacto tiene en las familias de migrantes? Pues mira, lo que nosotros vemos en comunidades rurales de alta migración que dependen fuertemente de las remesas es que con eso vive la familia, con eso comen, con eso mandan a los niños a la escuela. El año pasado pues no los mandaron, se mantuvieron en casa, pero es la sobrevivencia del día a día. En un contexto, déjame decirte, de alta vulnerabilidad, porque cuando hablamos de miles de millones de dólares, casi como que lo atribuimos a que una familia en particular va a recibir mucho dinero durante el año, y la verdad es que no es así. Aunque las estadísticas dicen hay $327 por mes que se envían de remesas, así no se reciben las remesas en un hogar. A veces reciben un mes y 3 meses después reciben otra remesa, o 5 meses después, o a veces cada 15 días $50 o $100. No reciben 3,000 o $6,000 constantes. Y
Creo que perdimos a Isabel, pero le pregunto a Carlos Serrano. Carlos, el año pasado se distinguió la respuesta del gobierno de Andrés Manuel López Obrador por no tener una política anticíclica, por no gastar. En ese sentido, ¿qué tan importante fue este ingreso de más de 40,000 millones de dólares por vía de remesas para la economía mexicana, Carlos? En efecto, Rafael, la administración del presidente López Obrador decidió no tener una política contracíclica. Nosotros somos de la opinión que México tenía el espacio fiscal para hacerlo, desde luego no hacer lo que hizo Estados Unidos porque no se tenía la disponibilidad, pero sí pensamos que había espacio para gastar 2 o 3 puntos del PIB en ayudar a las familias que más se perjudicaron. Afortunadamente, en Estados Unidos sí hubo una respuesta fiscal y afortunadamente tuvimos este envío de remesas y fue muy importante. ¿Qué tan importante? Pues al grado de que las remesas en 2019, Rafael, representaban 2.9% del PIB y en 2020 representaron 3.8%. Parte de esto es por la caída del PIB, parte por los aumentos, pero 3.8% del PIB es algo muy significativo y en particular hay estados del país como son Zacatecas o Michoacán, donde las remesas son más de 10% del PIB. Hoy hay alrededor de 1.8 millones de familias en México que dependen de las remesas y en este sentido, en un contexto donde lamentablemente nuestro país fue muy golpeado por la pandemia, en particular la población informal que no tenía mecanismos de protección como seguro de desempleo, que no tenía acceso a buena salud, afortunadamente contó con el envío de remesas y como mencionaba, pues más de 1.8 millones de familias se vieron beneficiadas y en este sentido ya no podemos negar la importancia de las remesas. Como dices tú, Rafael, es de lejos el principal origen de divisas y pues ya es algo que pinta casi 4 puntos del PIB. Las remesas ya son una parte fundamental, no solo desde la perspectiva macroeconómica, pero sino también desde la perspectiva de que son un medio para proveer sustento a muchos millones de familias. Gracias, Carlos. Manuel, yo te preguntaría, ¿qué pueden hacer los países Yo solo... para utilizar? Adelante, Manuel. ¿Sí, Manuel? No, yo creo ¿Querías decir que... algo? Yo te iba a preguntar. Sí, yo creo que hace falta... Adelante. Adelante, Manuel. Sí, solo un comentario nada más. Un comentario nada más. Yo creo que hace falta más precisión, especialmente con ese tema de la ayuda fiscal, porque no es tan así como se plantea. Realmente, en primer lugar, el número posible de hogares mexicanos en Estados Unidos que pudo haber recibido el paquete fiscal fue de menos de 2 millones de todos los migrantes mexicanos y fue una cantidad como de $1,200. El factor más importante es que el desempleo no creció como se esperaba. El desempleo subió de un 4% a un 7% al final del 2020 y estamos bajando al 6%. Es decir, tuvo un gran pique en abril y mayo, pero básicamente la situación continuó y el paquete fiscal ayudó a algunos, pero realmente no explica el gran crecimiento de ese 10%. Yo creo que necesitamos tener un poco más de precisión porque, pues, aunque resulte fácil asumir eso, no todos los migrantes recibimos ese dinero y la gran mayoría no lo recibió y los mexicanos, más de la mitad están indocumentados. Así que no es tan así como que yo usé el paquete para enviar remesas. Okay, bueno, Manuel, si me permites, Rafael, como mencionas, Manuel, la mitad, es cierto, la mitad son indocumentados. En efecto, como dice Manuel, la mitad son indocumentados. Eso quiere decir que la otra mitad son documentados. Hay 4 millones de mexicanos en Estados Unidos que tienen ciudadanía y 3 millones con green card. Eso quiere decir que pudieron haber habido 7 millones de mexicanos que tuvieron acceso
a estos cheques. Desde luego no quiero implicar que fue la única razón por la que las remesas aumentaron. Ya mencionaba otra, por ejemplo, la imposibilidad de llevar ayuda directamente a la frontera. Otra fue la depreciación del peso frente al dólar, que sabemos que cada vez que hay una depreciación, los mexicanos sienten que saben que cada dólar que envían representa más peso. Y también mencionaba el hecho de que los mexicanos hayan estado en sectores esenciales en los que tuvieron más. Pero sin duda creo que estos apoyos fiscales fueron una parte esencial. Estos cheques de $1,200 que recibieron, los pudieron haber recibido la mitad de los mexicanos, como mencionaba Manuel, y creo que esto no es un factor, yo ahí difiero con Manuel, que haya que menospreciar. Gracias, Carlos. Yo también sería de la idea, Manuel, por ejemplo, efectivamente, para que todo el mundo lo tenga claro, más o menos en Estados Unidos hay 37 millones de personas de origen mexicano. De esos, más o menos 25 son estadounidenses. No. Espérame, Manuel. ¿Me dejas? No, esos son los datos de Hispanic Center, perdona. Sí. Yo lo sé, pero espérame, Manuel. No puedes y de esos, espérame tantito. No, espérame tantito, escucha. Son 37 millones de personas lo que consideramos la diáspora, y de esos hay 12 millones que son mexicanos, nacidos en México, y de esos más o menos la mitad no tiene documentos y la mitad sí tiene documentos. Ese es más o menos, y de eso son los que más remesan esos mexicanos. Las segundas y terceras generaciones remesan menos, pero lo que estoy haciendo es el panorama completo para, digamos, que todo el mundo estemos en el mismo terreno. Y algo muy importante que ha pasado en los últimos años es que efectivamente están entrando muchos mexicanos todos los años de una manera legal. Más o menos 260,000 mexicanos vienen a trabajar a Estados Unidos todos los años de una manera legal, y más o menos, Manuel, 140,000 mexicanos tienen reunificación familiar, más los mexicanos que se cuelan sin documentos, que se siguen colando, aunque no está fácil la cosa. Entonces sí estamos hablando, como bien decía Manuel, de un incremento de mexicanos en Estados Unidos. Bueno, o más o menos 500,000 de mexicanos cuando menos llegando cada año, la mayoría, la gran mayoría, de una manera legal. Déjenme preguntarle lo siguiente, Manuel y Carlos, no se ha podido conectar Isabel, se le calentó el celular, esperemos recuperarla. ¿Ya estás ahí, Isabel? Excelente, bueno, déjenme hacerle algunas preguntas que nos están llegando aquí del público. Glory explica, ¿existe el riesgo de que en algún momento el gobierno de Estados Unidos ponga un impuesto a las remesas? Se ha hablado bastante de eso, les quisiera preguntar cómo ven eso. Y también Juan Manuel nos pregunta, ¿qué opinan del argumento de El Salvador acerca de que una moneda digital es una mejor vía para el envío de remesas? Me contestas al respecto, Carlos, y luego vamos con Isabel, y luego vamos con Manuel. Y yo también quería preguntarles a los tres una pregunta que me parece muy importante. Todos creemos, o se dice, que ha bajado la intermediación, que es más barato enviar las remesas, que ahora que entraron los bancos y ya no solamente están las remeseras como Western Union, es más barato el envío de las remesas. Les hago la pregunta, ¿sí ha bajado el envío de remesas? ¿Cómo qué porcentaje cuesta esa intermediación? Adelante, Carlos, por favor, luego vamos contigo, Isabel, y luego contigo, Manuel. Adelante, Carlos. ¿Cómo no, Rafael? Respondiendo primero a estas muy buenas preguntas, yo diría primero, no creo factible que se pueda poner un impuesto a las remesas. ¿Por qué? Porque no sería efectivo. En un mundo con tanta libertad para los flujos de capital, sería muy complicado poner remesas, como llegó a plantear impuestos a las remesas alguna vez el presidente Trump, de mexicanos hacia su país de origen, porque entonces hoy en día lo que se puede hacer es entonces enviar la remesa con un botón a Canadá y de Canadá a México o a Europa, en un mundo con tantos flujos de capital. Para que realmente fuese efectivo un impuesto de esta naturaleza, tendría que ser un impuesto en realidad a flujos de capital a todo el mundo, y eso creo que no es factible en una economía como la de Estados Unidos. Entonces me parece que la posibilidad de que, no sé si que se imponga o no, pero de que sea efectivo es muy, muy baja. Y segundo, a la pregunta sobre utilizar criptomonedas para envío de remesas, yo creo que este es un tema muy delicado y muy peligroso,
en particular esto que ha hecho El Salvador de utilizar al Bitcoin como moneda. El Bitcoin es un instrumento que no tiene ningún respaldo por ninguna autoridad monetaria en ningún país. Desde mi punto de vista es un enorme esquema Ponzi y en ese sentido yo creo que es una moneda que tiene mucha variabilidad. Entonces los migrantes tomarían un enorme riesgo cambiario si comienzan a utilizar Bitcoin para envío de las remesas. Otra cosa muy distinta es que eventualmente los bancos centrales pudieran adoptar una moneda digital y esa se utilizara para envíos de remesas. Eso me parece que sí sería un método bastante más eficaz, pero yo sí sería muy cauto al utilizar monedas digitales no respaldadas por bancos centrales, como es el caso del Bitcoin, para el envío de remesas, Rafael. Gracias, Carlos. Adelante, Isabel. Mira, a mí me gustaría responder esas preguntas desde dos puntos de vista. El primero es que sí ha bajado la comisión por el envío de remesas en los últimos 20 años. Hace 20 años, o sea, el monopolio del envío de remesas lo tenía Western Union. Hoy en día Western Union es uno más de cientos de empresas que transfieren remesas y antes te costaba $24, hace 15, 20 años te costaba $25 enviar una remesa, hoy te cuesta 10, a veces 7. Es decir, sí bajó el costo por efecto de la tecnología y del cambio de mercado, pero estamos frente a un nuevo cambio de mercado que lo señala bastante bien Manuel en su reciente reporte de inclusión financiera entre los migrantes. Y es que está comenzando a tener un crecimiento mayor el envío digital de remesas, usando cuentas bancarias y tarjetas de débito. Y yo creo que hay que poner mucha atención a ese mercado porque es el futuro del envío de remesas y en ese mercado los márgenes se van a reducir todavía más porque entran a un mercado regulado en donde el tipo de cambio ya está determinado por los bancos centrales. Pero eso mismo lo que nos muestra la lentitud, yo calculo unos 10 años que va a tardar en realmente dominar el mercado ese tipo de envíos, pero nos lleva al punto del Bitcoin, ¿no? Hoy en día yo trabajo con comunidades indígenas de muchas partes del país, de Chiapas, de Oaxaca, de Guerrero, de Puebla, de Hidalgo, con migrantes en los Estados Unidos, y la gente no tiene nociones del sistema financiero. Saben que su dinero vale y ven cuál es el tipo de cambio, qué remesadora les da un mejor tipo de cambio y paga más rápido, pero no son capaces de calcular lo que se queda la remesadora por la diferencia de tipo de cambio y por la comisión que le pide limitándole los montos de envío. Sí, te cobro $10, pero hasta $1,000, pero si quieres enviar 2,000, entonces son 2 envíos. No tenemos noción de cómo se está extrayendo las grandes ganancias en el flujo de capital, pero lo más importante es un tema de inclusión financiera, ¿sí? Yo hoy en día todavía veo mucha gente en las oficinas de los microbancos que tenemos, que llega con su dinero en efectivo sin saber cuánto es, sabe que es dinero que ahorró, sobre todo las mujeres adultas mayores guardan el dinero y traen rollos de dinero sin saber cuánto es. Entonces imagínate si esas mujeres van a recibir sus remesas a través de Bitcoin, ¿dónde? Para empezar, no tienen dónde recibirlo porque no hay inclusión digital en nuestros países. Pero lo más importante es que todavía no es una moneda que se entienda en las economías básicas de nuestro país. Y el día que pueda un migrante comprar o una migrante comprar tortillas o pagar la cuota de la escuela con Bitcoin, podría tener una masificación. Dudo que lleguemos a ese nivel. ¿Por qué? Porque estas sociedades rurales en las que vivimos todavía están muy atrás en lo que es inclusión financiera. No tienen una cuenta donde meter la remesa que les llega para ir administrándolas gradualmente. Y a mí me parece que ese es el principal desafío, la inclusión financiera. No abrir una cuenta bancaria, no tener una tarjeta de débito, porque eso es muy fácil y ya
hoy se ha masificado la posibilidad de hacer esa oferta a los migrantes. No, es cómo en mi comunidad puedo usar la remesa de una manera que me permita tener acceso a mejores créditos, a créditos de vivienda, a comprar seguros de vida, a comprar seguros de estudios, que es algo que los migrantes enfatizan mucho. Su preocupación en caso de que ellos no existan es qué pasa con sus hijos. Una de las principales aspiraciones de la migración es la educación de los niños. Entonces, creo que en ese contexto estamos hablando de sistemas financieros macro que están bastante desvinculados de lo que es la lógica de las economías locales. Gracias, Isabel. Pasamos contigo, Manuel. Hay una pregunta más aquí que dice, ¿existe otro modelo de José? Que dice, ¿existe otro modelo de política pública en México o Latinoamérica para el aprovechamiento productivo de las remesas colectivas como el 3x1 para migrantes? Te haría esa pregunta, Manuel. Y si quieres aclarar nuestra diferencia con la diáspora, lo que te quería decir hace rato es que hay muchas diferencias locales. Por ejemplo, en California había un programa del gobernador Newsom que incluso a los migrantes indocumentados, si demostraban que habían perdido su empleo, había hasta $1,000 de ayuda. Entonces yo te diría, no podemos generalizar porque evidentemente en esto y sobre todo en la pandemia las respuestas locales fueron muy distintas. Pero adelante, Manuel, ¿qué te parecen estas preguntas? Y la pregunta es esta. ¿Cómo podemos, digamos, hay programas aparte del 3x1? ¿Y qué piensas del mismo programa 3x1 que ha desaparecido en México, pero, digamos, justamente el del sexenio de Vicente Fox, que por cierto se celebraban mucho las remesas, operó creo que muy bien? Adelante, Manuel Orozco. Mira, el 3x1 no son remesas. Las remesas son dinero de persona a persona, de hogar a hogar. No son las donaciones que ejecutan los clubes de oriundo hacia su país de origen. Estos programas son muy importantes. México hizo un trabajo ejemplar e incluso pudo haber fortalecido más el componente de desarrollo por encima de la filantropía, apalancándose en las donaciones de los mexicanos. Los mexicanos donaban por lo menos 25 a 50 millones de dólares anualmente, desde que sabemos, desde el año 2000 por lo menos, cuando se iniciaron estas iniciativas. Entonces, no hay ejemplos en otros lugares porque México es un estado federal y son pocas las federaciones que existen en nuestra región. Hay algunas iniciativas que se han producido, pero no han sido básicamente tan serias y sistemáticas como la que creó México, y especialmente el final del proyecto del 3x1 que se hizo con Cedesol. Ya iba teniendo un impacto más importante en la economía local porque estaba más orientado a la inversión en proyectos económicos. Sobre el tema de la criptomoneda, lo que te puedo decir es que esto depende realmente de la competitividad que pueda tener ese tipo de moneda en un mercado nacional. Un mercado como México es posible que pueda ser muy importante toda vez que tenga un valor de uso y de intercambio en un ecosistema determinado. Y en el caso de las remesas, el ecosistema todavía no existe por diferentes razones, pero una es porque el modelo de negocio de remesas está entrando en la etapa de transferencias digitales usando el sistema electrónico de cuenta a cuenta en diferentes modalidades, no la moneda como tal. En el momento en que se piense la industria meterse un poco más en diversificar el tipo de cambio, el uso de otra moneda de cambio, es posible que se pueda explorar la opción, pero en este momento el mercado intercambiario dentro del contexto de las remesas busca el intercambio entre el peso y el dólar. Trabajar con Bitcoin como una moneda de cambio pues derrota en gran parte el tema de las transacciones por las cuales fueron creadas las Bitcoins, las criptomonedas. Y otro aspecto es que el envío de remesas es bastante regulado, altamente regulado. Meterse en el ecosistema de Bitcoin significaría salirse y entrar al margen de un fenómeno que para un país como México pues podría intoxicarse ese mercado con transferencias ilícitas que pues tendrían consecuencias complejas.
mí me Gracias, gustaría, Manuel. Isabel quiere opinar y desde luego, adelante, Isabel, claro que sí. sobre el programa 3x1, permítanme hablar bien de este programa y mal también, ¿no? Hay que entender que existe en la migración mexicana un fuerte componente de identidad. Generalmente la migración se da a través de redes sociales de identidad. Y eso lo que ha generado son comunidades transnacionales. Es decir, tenemos en Estados Unidos el espejo de la comunidad de México. Santa María, California, tiene muchas comunidades indígenas de la Mixteca de Oaxaca. Entonces ustedes pueden encontrar Santa Cruz Mixtepec en Santa María, California, y Santa Cruz Mixtepec acá en el municipio de San Juan Mixtepec. ¿Qué significa eso? Que hay un incentivo muy fuerte de apoyo solidario, así como existen mecanismos en México de contribución colectiva para el bien común, que eso es algo típico de nuestra cultura. En Estados Unidos también se replica y los migrantes por décadas han estado haciendo donativos a sus comunidades para mejorar las iglesias, para mejorar los caminos, el parque, porque es parte de su identidad, es parte de su autoestima. Entonces, el 3x1 es un programa que surgió y que por eso me parece que es muy valioso, lo que quiero remarcar, es que surgió de la acción política de los migrantes. Implicó toda una reflexión sobre el impacto que podía tener este tipo de inversiones colectivas en el país y nació en Zacatecas como 2x1. Los zacatecanos le propusieron al gobernador enviar $1, el gobernador ponía otro peso y hacían obras. De hecho, todavía es el único estado en donde sigue existiendo este programa con presupuesto del gobierno del estado, no del gobierno federal. El problema fue que algo que fue muy positivo y que generó visibilidad a los migrantes, una visibilidad política, pero también una arma de organización, y esa es la parte relevante del 3x1, que les dio a nuestros compatriotas en los Estados Unidos un objetivo de organizarse y de estar juntos, ¿sí? Para enviar dinero a sus comunidades de origen y promover proyectos productivos. El punto es que no siempre la acción social o la acción de la sociedad civil organizada coincide con la de los gobiernos, porque del 2x1 se pasó al 3x1, incluyendo al municipio y al gobierno del estado, y luego al 3x1 con el gobierno federal. Y poco a poco se quitó a los migrantes el control del programa, las decisiones de qué invertir, en dónde invertir y cómo verificar que las inversiones se habían hecho. Entonces, yo no creo que con Fox funcionó bastante bien, al contrario, ni con Fox ni con Calderón, con ningún gobierno funcionó bien en aquellos lugares donde los migrantes estaban organizados y tenían una contraparte en su país, entonces, en su comunidad de origen. Ahora bien, ¿por qué es importante recuperar el 3x1 como una manera de organizar? No con el mismo esquema anterior de proyectos. Yo conocí muchos, visité muchos proyectos del 3x1 y eran de buena intención, pero no tenían soporte técnico, no tenían mercado, no había nada en contraparte como política de desarrollo que pudiera darles soporte. Y ahora lo que nosotros estamos buscando como organización y hablando justo con la diáspora en Estados Unidos es de generar nuevos objetivos que sustituyan al 3x1, porque la acción colectiva existe, el deseo de invertir en sus comunidades existe, y por eso estamos proponiendo la creación de un banco migrante, ¿no? Entonces, hasta ahí dejo esta participación. Gracias. Ahorita te damos oportunidad, Isabel, para que nos platiques de esta maravillosa propuesta que tienes. Efectivamente, tú lo decías, el 3x1, el 1x1 arranca en Zacatecas justamente con el gobernador Genaro Borrego, y efectivamente dice, si ustedes mandan una remesa colectiva, es decir, para obra pública, yo les pongo el mismo monto. Y eso en la época de Fox a nivel Congreso se vuelve 3x1. Yo me acuerdo que la entonces secretaria de Desarrollo Social, Josefina Vázquez Mota, le entró, hay que decirlo, durísimo al tema, iba mucho al Banco Interamericano de Desarrollo, y la verdad de las cosas era, hay algo fascinante en esto, que tú lo sabes bien, Carlos, y tu equipo, y es
cómo esa remesa colectiva ayudaba a la organización de los mexicanos en Estados Unidos, esos clubes de oriundo que se fortalecieron enormemente. Era un leitmotiv maravilloso de existencia. Vamos a apoyar a nuestro pueblo, vamos a mejorar la iglesia, vamos a mejorar la escuela. Y por otro lado también a la comunidad receptora en Jalisco, en Michoacán, en Zacatecas le ayudaba en su gobernanza porque tenía que estar listo y estar pendiente de la autoridad, que pusiera la autoridad local, la estatal y la federal, el dolarito. Entonces tenía muy buen impacto también en la organización y en la gobernanza de la comunidad receptora en México. Fantástico programa, esperamos que siga adelante. Yo te preguntaría, Carlos, ¿cuál es la apuesta de tu banco? Entiendo que ahora BBVA Bancomer es el banco más extenso en México. ¿Cuál es la apuesta de ustedes? ¿Qué tanta remesa manejan? ¿Qué negocio representa para ustedes? ¿Y cuál es la apuesta de ustedes para tener una mayor inclusión financiera, digamos, de las familias mexicanas en Estados Unidos, que son transnacionales porque tenemos estas vidas ligadas? Adelante, Carlos, por favor. ¿Cómo no, Rafael? Lo primero que diría, y por ahí contesto una pregunta que nos hacía alguien del auditorio que se quedó en el tintero, que nos decían si vemos algún riesgo de que haya lavado de dinero en el envío de remesas. Yo diría, fundamentalmente no. Desde luego siempre puede haber algo, colarse en algún envío, pero las remesas, como ya mencioné Isabel, fundamentalmente se envían por canales electrónicos. Más del 99% de las remesas se envía por medios electrónicos, se puede identificar a quien la envía y en ese sentido no vemos que esto pueda ser un problema. Esto también ha ayudado a bajar los costos, pero creo, y coincido ahí también con Isabel, que el gran reto y donde hemos fallado entidades financieras y gobiernos es el de la inclusión financiera en ambos lados. ¿Qué es lo que estamos viendo nosotros que se puede hacer? Creemos que se debe trabajar en la inclusión financiera del migrante que envía y del receptor. ¿Qué se puede hacer con el migrante que envía, Rafael? Primero, nosotros ahora con la tecnología lo que estamos apostando es que un migrante mexicano pueda abrir una cuenta bancaria de un banco mexicano a través del teléfono móvil, identificándose con su matrícula consular en Estados Unidos y que por lo tanto pueda estar ya operando digitalmente, manejando su dinero y enviando apoyos a los familiares. Otra cosa que me parece que sería muy importante es que hoy sabemos que muchos mexicanos en Estados Unidos envían remesas con un motivo de ahorro para un posible retiro en nuestro país cuando regresen, y lo hacen de forma que no es del todo eficiente, por ejemplo, ahorrando en una casa o pidiendo a un familiar que les guarde el dinero. Creemos que podría cambiarse la regulación de tal suerte que los mexicanos en Estados Unidos puedan contribuir a su afore en México y eventualmente poder tener un retiro en nuestro país. Entonces, esos medios de inclusión financiera somos algo que estamos trabajando. Y también hay que trabajar en la inclusión financiera de quienes reciben remesas en México. Coincido en que en muchos casos es difícil que tengan los recursos para emprender, porque la mayoría se destina a gasto corriente, pero eventualmente puede trabajarse, y en eso estamos apostando nosotros. Primero, en tema de educación financiera, coincido también ahí con Isabel, muchos mexicanos receptores de remesas ahí tienen un problema de inclusión financiera, para decirles, eventualmente una parte de estas remesas puede utilizarse con un motivo de emprendeduría, pero para eso hay que incluirlos en el sistema financiero. La absoluta mayoría de quienes reciben remesas las retiran en efectivo y las consumen. Creemos que se podría ir construyendo un historial de ahorro que eventualmente les permita acceder al crédito. Y también otra apuesta que estamos teniendo es la de insertar a los receptores en el mercado de seguros. Lamentablemente muchos compatriotas que reciben remesas, de repente por una enfermedad de algún familiar, por alguna muerte de quien envía las remesas, tienen que cambiar por completo su esquema de vida, y en este sentido seguros médicos, seguros de vida, incluso seguro de vida
de quien envía las remesas podría proteger a los receptores aquí. Entonces es una agenda muy ambiciosa que nos parece que hay que trabajar para lograr un mayor nivel de inclusión financiera y de educación financiera de los migrantes en ambos lados de la frontera. De los migrantes y de los receptores, perdón. Gracias, Carlos, me parece fundamental. Yo quiero, digamos, buscar la reacción de ustedes tres al tema de la celebración de las remesas. Yo me acuerdo que Vicente Fox celebraba las remesas y ya llegó un nuevo récord y Andrés Manuel López Obrador lo está haciendo. Entonces, la pregunta sería, ¿debemos de celebrar las remesas? Y en todo caso, Manuel, te preguntaría, si tú fueras asesor de Andrés Manuel López Obrador y le tuvieras que dar un consejo para mejor aprovechar las remesas, ¿qué le dirías? ¿Cuál sería? Hay un tema, por ejemplo, que es el tema de las ventanillas de asesoría financiera en los consulados, que había 40, han disminuido, eran como ventanillas justamente para darle cierta educación financiera a nuestros paisanos en la red consular mexicana. ¿Te parece bien ese programa, Manuel? ¿O cuál sería, digamos, tu consejo a López Obrador, pero tu reacción sobre la celebración que hacen los presidentes mexicanos? Por cierto, no todos, ¿eh? La verdad es que Felipe Calderón, eso decía, a mí me duele ver a los mexicanos viajando y para en aras de transparencia yo trabajaba con Felipe Calderón y yo le asesoraba sobre el tema, pero él sí lo tenía en su corazón como buen michoacano, él le dolía que no darle esa oportunidad al mexicano y verlo partir. En todo caso, adelante Manuel, qué te parece la celebración y qué le sugieres a Andrés Manuel López Obrador? Bueno, yo creo que todo es político, ¿verdad? El tema de por qué AMLO habla de las remesas es un tema más politizado que un tema de tomar en serio la realidad migratoria mexicana, que el crecimiento coincide justo en el momento en que él llega al poder. Pero haciendo los temas políticos a un lado, yo creo que pues todo depende de qué querrás decir con celebrar. Hay un reconocimiento muy válido. Sí, Manuel, perdimos a Manuel, ahorita regresa. Te haría la misma pregunta a ti, Isabel. ¿Cuál es, debe o no el presidente celebrar las remesas? ¿Y qué le sugerirías al presidente López Obrador? Mira, yo creo que, Sí, pues yo Isabel. creo que sí. Te respondo primero qué le propondría al presidente López Obrador, ¿sí? Eh, si yo pudiera tener 10 minutos con él, le mostraría cómo las comunidades de origen pueden transformar su realidad local, el desarrollo local, gracias a la bancarización de remesas convertidas en ahorro migrante a través de microbancos locales, ¿sí? Y que eso se puede masificar en el país. Le podría mostrar 8, 9, 10 ejemplos, pero con uno basta. Un pequeño ejemplo en la Mixteca de Oaxaca, otro pequeño ejemplo, si quieren, en la Sierra Norte de Puebla, de lo que es capaz un microbanco de hacer con el ahorro de los migrantes, porque la remesa se gasta en lo que se tiene que gastar, pero que lo que importa es convencer a las autoridades mexicanas que lo que debemos construir en los próximos 10 años, ¿sí?, es un sistema financiero de banca social, es decir, un sistema de miles de pequeños microbancos en el país apoyando el ahorro migrante y otorgando préstamos para la economía local. Esto que no es una novedad, lo hicieron los países europeos en el siglo XIX y en el XX, y si analizas todos los países desarrollados, el porcentaje de población que tiene acceso a mecanismos de banca social, llámense sociedades financieras comunitarias, cooperativas o tiene múltiples nombres en el mundo, son organismos de tipo mutual locales en donde se puede ahorrar y también se pueden pedir préstamos y también se pueden obtener seguros de vida, seguros de estudios, o créditos de largo plazo para casa o para inversiones. Eso solo se puede hacer en un sistema financiero altamente inclusivo, ¿sí?
donde hay este tipo de instituciones pequeñas atendiendo a el territorio, es un esquema territorial. Eso significa que México, no estamos atrasados, bueno, sí estamos atrasados históricamente, pero tenemos un avance con un sistema cooperativo y de sociedades financieras comunitarias que hoy atienden a 12 millones de personas, que empezó, que fue reconocido en el 2002 por primera vez, mientras que en Alemania esto fue en 1860, el reconocimiento legal a esta forma de organización. Nosotros acabamos de empezar hace 20 años, pero podemos hacer en los próximos 10 años, gracias a las remesas, construir un gran sistema financiero, buscando ahorrar solo el 5% de las remesas que llegan a nuestro país, solo el 5%, no el 100, no el 80, no el 70, 5% del ahorro migrante a través de estos microbancos en territorio nacional. ¿Sabes qué? Tendríamos un banco más poderoso que ningún banco de desarrollo de América Latina. Y eso funcionando en múltiples territorios. Ninguna inclusión financiera real va a venir de arriba para abajo, de bancos comerciales o de desarrollo desde arriba para abajo. Necesitamos hacer una banca de abajo para arriba. Y eso es lo que yo le sugeriría al presidente si lográramos que nos escuchara, y le mostraría lo que ya estamos haciendo en Sofincos y en cooperativas para contribuir en este sentido. Y por supuesto, falta, como decía Carlos, el otro lado. ¿Qué le sugeriría al presidente? Necesitamos hacer una revisión del TMEC en el aspecto financiero. Es decir, objetivo inclusión financiera debe de entrar, binacional, debe de entrar en el TMEC o trinacional, porque ya también muchos migrantes mexicanos van a Canadá, en donde haya un alineamiento de los tanto de las regulaciones como los mecanismos de operación del sistema financiero, porque hoy en día hay tal cerrazón entre un país y otro que no podemos tener, por ejemplo, un migrante que vive en Estados Unidos no puede comprar un seguro de vida en México, o viceversa. Una institución que ofrece servicio de seguros de vida en México no se lo puede vender a un migrante en Estados Unidos, a menos que se lo compre el familiar que vive en México. Hace un rato decía Carlos, necesitamos proteger a las familias migrantes a través de seguros. Sí, nosotros lo intentamos hacer hace 10 años, un seguro de remesas. Magnífico, era un seguro de vida que protegía el ingreso de la familia durante 3 años si moría el migrante. ¿Por qué no lo pudimos vender? Porque en Estados Unidos no se puede ofrecer eso, es ilegal. Lo tenía que comprar el familiar de México a nombre de él que estaba en Estados Unidos, y el familiar de México decía, oye, pero ¿cómo voy a comprar un seguro? Él me lo tiene que autorizar, y además, pues es como si yo le estuviera deseando que se muriera, ¿no? O sea, hay muchos atavismos y muchos temas culturales que atender en la inclusión financiera, y eso no se hace desde un lugar único. México es multicultural, y los procesos de inclusión financiera binacionales existen, pero no son suficientes. Y eso es lo que le propondría al presidente. Necesitamos inclusión financiera de todo el sistema financiero, no solo la banca comercial, no solo la banca de desarrollo, también la banca social, que es esta banca de abajo para arriba, y en particular la creación del Banco Migrante, que es un banco de bancos para apoyar todo este proceso de inclusión financiera, aprovechando el enorme flujo de remesas que va a existir en los próximos 10 años, porque los estudios del impacto que va a tener la reforma migratoria implican que las remesas se van a duplicar, es decir, va a haber más remesas, porque además sigue habiendo más mexicanos que siguen yendo a los Estados Unidos por falta de empleo aquí. Gracias, Isabel. Ya regresó con nosotros Manuel Orozco. Nos quedan 6 minutos de programa, así es que le voy a dar la palabra a Manuel Orozco para que nos platique qué le sugeriría a López Obrador, y también los 4 estamos en este grupo de trabajo que estamos haciendo una propuesta de inclusión financiera. Ya nos queda
muy claro en dónde estás apostando tú, Isabel. Yo le preguntaría a Manuel, ¿cuál sería tu apuesta justamente para esta inclusión financiera? ¿Cuál es el consejo que le das al presidente de la República? Y luego pasamos con Carlos y así cerramos. Adelante, Manuel, por favor, y qué bueno que te pudiste volver a conectar. Gracias. Pues lo que yo diría es básicamente dos cosas. Primero, que sí hay que profundizar la inclusión financiera en función de a dónde está saliendo la migración y el impacto que tiene en términos, el impacto económico que tiene en esas localidades, toda vez que el ahorro que se genera está informalizado. Y en segundo lugar, bueno, llegar a entender eso es mucho trabajo para gobiernos que desconocen la composición de la migración propiamente dicha. Estamos hablando de 10 millones de hogares en un país de 33 millones de hogares. Es decir, cuando lo magnificas en ese contexto es sustancial. El segundo elemento es que sí, el tema de inclusión financiera es importante abordarlo, pero creo que desde una perspectiva más modernizante de la necesidad de profundizar la inclusión financiera no solamente en el ámbito geográfico y demográfico, pero también en la dimensión tecnológica que representa la inclusión financiera hoy en día. Es decir, fortalecer los ecosistemas de pago financiero que existen en el país de una forma que todos los hogares que reciben remesa puedan entrar al sistema financiero de una forma eficiente y rápida en tiempo real, para entender que cada dinero que entra al ecosistema financiero se puede reinvertir en crédito en la economía local para aumentar la productividad de la economía mexicana. Y ahí es donde realmente el tema fundamental del desarrollo económico viene a colación o trae a colación la migración propiamente dicha. La migración ha venido ocurriendo en contextos en donde el costo de vida no le permite a la gente en México seguir quedándose en México. Al mismo tiempo hay una realidad que es que en la medida en que la globalización aumenta, la gente va a seguir migrando, pero en el contexto en que estamos, la inversión en la economía productiva, especialmente en la economía del conocimiento, es necesaria para seguir el nivel de competitividad en la economía global. Y ahí es donde juegan un rol muy importante las remesas, especialmente cuando se modernizan mediante las tecnologías existentes hoy en día. Entonces, la combinación entre inclusión financiera con tecnología crea una forma moderna de abordar la integración de las remesas dentro del ecosistema del desarrollo económico mexicano. Gracias, Manuel. Te agradezco mucho que hayas compartido con nosotros tu conocimiento sobre el tema. Adelante, Carlos. Desde el banco, digamos, ¿cuál es la apuesta de ustedes para la inclusión financiera y cómo trabaja y qué tanto se puede trabajar con el sector público mexicano para lograr justamente pues mejorar las condiciones de vida de los mexicanos? ¿Qué hace un banco? Es evidente que no pueden poner, digamos, bancos en muchas zonas rurales. ¿Cuál es la respuesta del banco para llegar a esta gente en estas zonas rurales? Y muchos de los que reciben remesas están ahí. Adelante, por favor, Carlos. ¿Cómo no, Rafael? Yo primero reconocería que en efecto las remesas van a aumentar de forma significativa en los siguientes años, no solamente por los cambios migratorios, sino porque la economía de Estados Unidos, a nuestro parecer, está por entrar a un periodo de alto crecimiento. Y lo que nosotros encontramos en nuestros estudios econométricos es que la variable que de lejos más determina la migración de México hacia Estados Unidos es la condición del mercado laboral en Estados Unidos. Mucho más que políticas de seguridad en la frontera, mucho más que lo que ocurre en México, lo que realmente determina la migración es la fortaleza del mercado laboral en Estados Unidos. Nos parece que vienen años muy potentes en este sentido y creo que en ese sentido pues, va a haber más migración y más remesas y por lo tanto coincidiría en que hay que apostar a que estas remesas tengan un mejor uso. Y yo en este sentido y respondiendo tu pregunta, Rafael, diría dos cosas. Primero, hay que apostar a la inclusión financiera, pero la inclusión financiera
eficiente y tecnológica. Yo le diría al presidente, no construyamos más sucursales del Banco del Bienestar, no apostemos a la infraestructura física, esa es ineficiente, esa no nos permite bancarizar tan rápido. Apostemos a las nuevas tecnologías, apostemos a la banca móvil, eso es lo que estamos apostando en BBVA, a que existan cuentas móviles que no generen comisión alguna para que sea un mecanismo de inclusión. Entonces esa sería una primera recomendación. Y segundo, y retomando parte de lo que preguntaba Rafael, yo diría, qué bueno que llegan remesas, qué bueno que ayuden, sí, pero no las debemos de celebrar, porque el espejo de las remesas es que hay falta de oportunidades en México, hay falta de empleo bien remunerado, y en ese sentido nuestra segunda recomendación al presidente sería, apostemos por la inversión, generemos certidumbre en el país. Hoy puede México ser uno de los países que más se benefician en el mundo del hecho de que China y en general el este de Asia estén perdiendo inversiones por estos movimientos de nearshoring, por el conflicto comercial entre China y Estados Unidos. México debería poder estar captando la mayoría de estas inversiones que se están perdiendo en el este de Asia, pero para ello hay que lanzar señales de certidumbre. La política social y las ayudas sociales desde luego son buenas, pero no hay política social tan efectiva como la creación de empleo. Apostemos por invertir y apostemos por crear empleos para que en el futuro los mexicanos no tengan que verse necesitados a migrar en condiciones de alto riesgo porque no encuentran oportunidades en su país. Así es, Carlos. Efectivamente, ante esto que nos queda claro que va a haber un crecimiento en los flujos migratorios porque va bien la economía estadounidense, porque no va tan bien la economía mexicana. Hay un problema serio porque hay una frontera muy cerrada, la frontera México-Estados Unidos. Hay un consenso bipartidista en Estados Unidos que la migración tiene que ser ordenada, segura y legal. Entonces, no va a ser sencillo, ahí hay temas fascinantes. Yo les agradezco enormemente a Manuel Orozco, a Isabel Cruz y a Carlos Serrano su participación en este programa. Es un tema fascinante, evidentemente no podemos contestar todas las interrogantes, pero nos queda claro el incremento de remesas, la necesidad imperiosa de bancarizar, de que haya mayor inclusión financiera en la diáspora mexicana, porque ese es un vehículo para mejorar sus condiciones de vida de las familias transnacionales. Y les agradezco mucho sus conceptos, su experiencia y evidentemente su pasión por este tema. Gracias Manuel, gracias Isabel, gracias Carlos. Quiero decirles a todos ustedes, amigos del Financiero, que el próximo jueves a las 11 de la mañana habrá otra vez un programa. Este será justamente sobre la situación actual del COVID, qué viene, cómo va la vacunación y qué esperar de las variantes. Será conducido por Sofía Villalobos y participa el doctor Francisco Moreno Sánchez, jefe de Servicio de Medicina Interna en el Centro Médico ABC. Muy buenas tardes a todos ustedes. Aquí en California todavía muy buenos días. Gracias otra vez Manuel, gracias otra vez Isabel y gracias otra vez Carlos. Un abrazo para ustedes y gracias por compartir con nosotros conocimiento y pasión. Hasta la vista, nos vemos dentro de un mes. Hasta luego.